Que llegamos a 9 provincias acá en el Ecuador y a través de todas las redes sociales, nuestras plataformas tecnológicas, con mucho gusto aquí están y aquí estamos y nos ven y nos escuchan. Y damos la bienvenida en nuestros micrófonos al señor doctor Andrés Benavides. Como nunca antes en la vida, los abogados especializados en la Constitución han tenido tribuna. Todos los medios de comunicación hoy los consultan a los constitucionalistas. Y a mí me da gusto porque de esta manera la ciudadanía se va ya compenetrando en temas muy técnicos, pero que si los comunicadores, si los periodistas y los invitados que son constitucionalistas lo hacen más fácil, de más fácil comprensión, estamos haciendo ganar a la ciudadanía. Le damos la bienvenida a usted, doctor Benavides, y le consultamos, ¿no? Ya está en práctica, en ejecución, el decreto ejecutivo que el presidente Guillermo Lasso lo suscribió el 18 de octubre, por 60 días decretando un estado de excepción. Hay muchas implicaciones en tal decisión, de carácter económica, de carácter jurídica y de carácter política. La pregunta es, ¿se beneficiará la ciudadanía, la sociedad ecuatoriana? Esa es la aspiración de todos. De tal manera que le consulto, doctor Benavides, ¿era necesaria la decisión que ha tomado el presidente Lasso para contrarrestar, para atenuar los altos índices de delincuencia y de asesinatos y tráficos? ¿O también sirve este estado de excepción para atenuar estos problemas de carácter político entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bienvenido, doctor Benavides. Buenos días, don Clever, un cordial saludo para usted, también para Jorge y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Huancavilca. A ver, a mí me parece que el estado de excepción por temas de seguridad era necesario, pero está mal formulado y ya vamos a indicar por qué. Eventualmente yo creo que los índices de inseguridad que actualmente está viviendo el país son bastante lamentables y requieren de la fuerza y la contundencia por parte del gobierno nacional para generar al menos un ambiente de tranquilidad o una percepción de tranquilidad hacia la ciudadanía. Lastimosamente vemos que los estados de excepción muchas veces han sido utilizados como paños de agua fría y finalmente no han contenido o no han superado el problema de raíz. Es por eso que yo creo que el gobierno nacional, si bien es cierto, podríamos estar aparentemente de acuerdo con este estado de excepción, pero eso no soluciona el problema, ya que esto principalmente no existe en nuestro país una política criminal que permita prevenir el delito. Por otro lado, vemos que un estado de excepción no necesariamente va a solucionar la crisis carcelaria, tampoco va a solucionar los altos índices de microtráfico que actualmente están viviendo en las calles y plazas de nuestro país. ¿Y por qué yo decía que el estado de excepción está mal formulado? Porque si bien es cierto, conceptualmente podemos estar de acuerdo con el estado de excepción, porque tampoco podemos hacernos aquí de la vista gorda y no podemos indignarnos con las muertes que están sucediendo cada día en nuestro país. Lastimosamente el estado de excepción se cae en lo jurídico. ¿Y por qué voy a decir que se cae el decreto de estado de excepción en lo jurídico?
Para quienes hemos revisado el estado de excepción, el decreto de estado de excepción, vemos que la fundamentación es de carácter nacional. Se hace referencia a varios índices de tasa de homicidios a nivel nacional. El ámbito territorial, en el artículo 1, indica que va a ser de ámbito nacional. Pero finalmente, cuando ya leemos el artículo 2, vemos que las medidas son de carácter provincial. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué hacen una fundamentación de carácter nacional? Se hace un ámbito de carácter territorial nacional y las medidas son provinciales. Y es por ese sentido que yo veo al menos una contradicción, porque lo uno no se compadece de lo otro, y yo en realidad pienso que este decreto de estado de excepción puede sufrir dos cuestiones. La primera, un señalamiento por parte de la Corte Constitucional, y le va a decir al Ejecutivo, oiga, su decreto de estado de excepción no puede ser nacional, debe ser provincial. Así que arregle eso porque usted solo está dictando medidas para 8 o 9 provincias. Y lo segundo que podría ser la consecuencia más grave es que la Corte Constitucional se tumbe el decreto de estado de excepción. Entonces, ese aspecto jurídico yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Porque aquí también después van a decir, si es que la Corte Constitucional se tumba el decreto de estado de excepción, van a decir que la Corte Constitucional es amiga de los delincuentes, es amiga de la inseguridad. Cosa que no es así. Si tú no sabes hacer un decreto de estado de excepción, no te sorprendas si mañana la Corte Constitucional se lo baja. Ojo con eso. Yo en muchas ocasiones he felicitado y he reconocido que los decretos de estado de excepción hechos por este gobierno han sido impecables. Pero en este yo creo que sí podemos apartarnos y dar podemos realizar estos señalamientos. Aquí más parece que ha existido un fundamento de orden político más que jurídico. Y ahí vemos a la segunda parte que usted decía, don Clever. Eventualmente esto puede ser utilizado como un caballo de Troya para que finalmente se pueda repeler las manifestaciones y protestas que se van a realizar en los próximos días. Entonces, claro, aquí podemos hacer dos interpretaciones. O la una, ¿en serio quieres combatir la inseguridad? ¿O te aprovechas de los índices de inseguridad para repeler esas protestas y esas manifestaciones que se van a dar en contra del régimen? 7 de la mañana, 17 minutos en Ecuador continental. Pero pongámonos positivos, ¿no es cierto? Objetivos. Y digámosle a la ciudadanía, a ver, nosotros acá la estructura de seguridad dice que hay una inteligencia militar, que hay una inteligencia policial, y la pregunta que se hace a la ciudadanía es, bueno, ¿ha funcionado esta estructura para saber, conocer de dónde se originan tantas organizaciones del crimen en un país tan pequeño como es el Ecuador, doctor Benavides? Yo creo que tenemos el Estado, el gobierno central, tiene una deuda pendiente con los ciudadanos en materia de seguridad. Y no solo estoy hablando de seguridad ciudadana, sino que también hay que tomar en cuenta la seguridad que tiene nuestro país a nivel internacional. Me estoy refiriendo a las fronteras. Porque las Fuerzas Armadas deben garantizar que obviamente se proteja la línea fronteriza a efectos de que no entren a nuestro país grupos irregulares, no entren grupos criminales con droga. Pero como usted bien señala, don Clever, creo que el ámbito de la inteligencia es bastante deficiente en nuestro país. Y voy a poner un caso concreto, el tema penitenciario. En el tema penitenciario es obvio que tú necesitas tener inteligencia infiltrados a lo interno de los centros de privación de libertad. Yo no te digo que con las medidas que se dispusieron por el gobierno se va a superar la crisis penitenciaria. Eso sería engañarnos. No, eso sería ser cortoplacistas. No puede solucionarse el tema de manera tan sencilla. Pero si tú tienes una debida inteligencia,
al menos hubieras evitado los amotinamientos y las muertes que ocurrieron en las últimas semanas. Si tú ya sabes que se van a dar de puñetes, se van a matar entre personas privadas de libertad, tú puedes contener eso. Haces una reconfiguración de todos los pabellones, haces una reconfiguración de los centros de privación de libertad y ya ves dónde tienes que atacar. Pero si no tomamos esas medidas y utilizamos, por ejemplo, los centros de privación de libertad como bodegas humanas, porque no existe el compromiso para rehabilitar y reinsertar a esas personas, no te sorprendas si mañana nuevamente va a haber un amotinamiento. Y lo propio pasa en temas de seguridad ciudadana. Muchos han criticado que no debe existir sistemas o centros de inteligencia. Yo creo que sí deben existir, porque con eso tú vas a combatir el crimen organizado. Crimen organizado que lastimosamente se ha dedicado a quitar la vida de los ciudadanos a través de las modalidades de sicariato. Crimen organizado que al final del día tiene estructuras delincuenciales para producir y traficar droga. En ese contexto yo creo que una labor importante y un reto que tiene el gobierno nacional va a ser el de fortalecer y potenciar estos centros de inteligencia. Pero centros de inteligencia que ayuden, que estén del lado del ciudadano. No que sean centros de inteligencia para perseguir opositores políticos. Porque si mañana te vas a dedicar a tener un centro de inteligencia para investigar a determinado político, a su familia, a sus amigos, y ver de qué manera vas a perseguirle o vas a meterle una denuncia por alguna cuestión, eso ya es otra cosa. Es otra cosa. En sí mismos los centros de inteligencia no están mal, siempre y cuando estén del lado del ciudadano y permitan prevenir el delito. 7 de la mañana, 22 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830 con el doctor Andrés Benavides, él es constitucionalista de la República del Ecuador. Antecedentes. El presidente, que es el señor Guillermo Lasso, envió un paquete de reformas de leyes y la creación de una ley. El CAL lo devolvió. Luego el presidente dijo que iba a reenviar, pero ahora solamente 2 proyectos de leyes, el laboral y el tributario. Pero ayer se ha tomado la decisión de enviar solamente el tributario. La pregunta al doctor Benavides, ¿por qué razón? Perfecto, don Clever. A ver, recordemos que el presidente de la República, según el artículo 140 de la Constitución, puede enviar proyectos calificados como urgentes en materia económica uno a la vez, salvo declaratoria de estado de excepción. Y la semana pasada ya veíamos y escuchábamos que el presidente de la República iba a remitir a la Asamblea Nacional de manera concurrente y simultánea 2 leyes urgentes calificadas así por el presidente de la República. Por un lado, lo que tiene que ver con materia tributaria y otro con lo que tiene que ver con materia laboral. Pero el gran cuestionamiento que se hacía era si es que el estado de excepción carcelario habilitaría la posibilidad para enviar 2 proyectos urgentes en materia económica. Aparentemente parece que el Ejecutivo está haciendo los deberes y quiere curarse en sano. Porque claro, como conocemos que el Consejo de Administración Legislativa ahora funge, se disfraza de Corte Constitucional, eventualmente iba a tener una respuesta que no le iba a garantizar esa viabilidad de los proyectos de ley. Porque nos podía decir el Consejo de Administración Legislativa lo siguiente, don Clever, Jorge. El proyecto de ley que tiene que ver con materia tributaria está perfecto, que se tramite. Pero el otro, que tiene que ver con materia laboral, y que usted lo ha presentado como económico urgente, en función de la declaratoria de estado de excepción por la crisis carcelaria, no se justifica. Por lo tanto, le devolvemos el proyecto de ley. Ese es uno de los escenarios que yo creo que el presidente Lasso está tratando de evitar. Más allá que yo estoy de acuerdo
que sí podía presentar los dos proyectos de ley de manera concurrente, porque el artículo 140 de la Constitución de la República es bastante amplio. No necesariamente debe tener el proyecto de ley esa conexidad con el decreto de estado de excepción. Lo único que hace aquí es habilitar la presentación de los dos proyectos de ley. Y recordemos que el año pasado el expresidente Moreno presentó dos proyectos de ley en materia económica de manera concurrente: la ley de apoyo humanitario y la ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Y ahí no se dijo nada. En todo caso, yo saludo la actitud que tuvo el presidente de la República en dividir el proyecto de ley en tres propuestas normativas, ya que de esa manera no va a correr el riesgo de que se le bloquee por parte del Consejo de Administración Legislativa. Eso es lo adecuado, es lo responsable, es lo que necesita el país y que está ajustado a nuestro marco constitucional. Porque también había una segunda tesis que se estaba planteando desde una parte del foro jurídico. ¿Y qué es lo que nos decían? Que el proyecto de ley, toda vez que no fue calificado por el CAL, debía ser tramitado o puesto en vigencia a partir de los 30 días, ya que la Asamblea Nacional finalmente no se ha pronunciado, ni aprobando ni negando. Decían que estaba transcurriendo los 30 días. Y prácticamente aquí iba a operar esa figura del Ministerio de la Ley. Básicamente lo que sugerían algunos es que el proyecto de creación de oportunidades entre por la ventana, entre por la tranquera, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque el momento que el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley, se interrumpieron los 30 días. Y vuelvo y repito, me parece que la decisión que ha tomado el presidente Lasso es la adecuada y de esa forma, uno, evita un costo político innecesario. Por otro lado, ve que no se va a ver interrumpido su Plan Nacional de Desarrollo y finalmente puede darse ese debate, ese gran debate, para que esta normativa responda a las exigencias, a las necesidades y requerimientos que tienen los ecuatorianos, que tienen los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un trabajo digno. Entonces me parece que es responsable y en cierta forma ya en el ámbito político ha apaciguado esa pugna que existía entre ejecutivo y legislativo. Hace una semana y hasta el principio de esta semana estábamos incluso hablando de muerte cruzada, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo. ¿Que es un mecanismo constitucional? Sí, está previsto en nuestra norma fundamental, de acuerdo. Pero ante una crisis económica, política, sanitaria e institucional que vive nuestro país, yo creo que no era lo más recomendable. Actualmente el Ecuador se encuentra herido de muerte. Y una muerte cruzada en este momento era el tiro de gracia para de una vez aniquilar lo poco que nos quedaba de país. Así que al menos hay ciertos visos en los cuales podemos tener resultados que no van a calentar las calles y que van en cierta forma a generar un ambiente adecuado en el ámbito político, principalmente la relación ejecutivo-legislativa. 7 de la mañana, 28 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Guacavilca 830 AM. El doctor Andrés Benavides conversando con nosotros. Se incorpora mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, que tiene inquietudes para usted, doctor Benavides. Gracias, economista. ¿Cómo le va, André? Un gusto saludarlo desde Guayaquil. André, la alcaldesa de Guayaquil presentó ante el mismo presidente durante la sesión solemne por el 9 de octubre el proyecto de ley por la vida y protección ciudadana, que entre otras cosas plantea la restitución, sí, la restitución de los permisos para portar armas a civiles calificados. Desde su punto de vista, como constitucionalista y aparte jurista, ¿aquello abonaría para bajar los índices o podríamos tener un efecto totalmente contrario? Léase un efecto boomerang en función de armar a más personas en las calles. Ojo, yo no estoy precisamente de acuerdo con que solo los delincuentes hoy tengan la posibilidad de estar armados porque lo hacen de manera ilegal, pero las cifras han demostrado que el porte ilegal de armas
es uno de los delitos de mayor incidencia. De lo contrario, no tendría cómo operar el delincuente. A mí me parece, un saludo, estimado Jorge, a mí me parece que esa medida es una medida populista. Y como usted bien señala, eso puede ser contraproducente, porque actualmente vemos que los delincuentes se encuentran armados, los delincuentes a través del mercado negro pueden conseguir este tipo de municiones, armamento, y no me quiero imaginar cuando ya tengan la posibilidad de presentar 3, 4 requisitos y tener ya armas de manera legal. Porque mañana el delincuente lo que va a decir, oye, aquí tengo un permiso de porte de armas, pero tampoco te van a preguntar para qué vas a utilizar el arma, ¿no? Así que eso puede resultar como una medida que en lugar de solucionar el problema lo va a acrecentar. Los estudios de política criminal han determinado que el uso de armas no te solucionan el problema, sino tienen el efecto contrario. Y yo esperaría que si la alcaldesa de Guayaquil tiene esa propuesta, no lo haga como un discurso de carácter político, porque de eso ya estamos cansados los ecuatorianos. Aquí se piensa que endureciendo las penas, endureciendo las sanciones, armando a la ciudadanía se soluciona la grave crisis de inseguridad que vive nuestro país. Aquí hay que ser objetivos y técnicos. Si la alcaldesa de Guayaquil piensa que con eso se soluciona el problema, que lo haga presentando un estudio técnico que demuestre aquello. Porque aquí no es cuestión de soplar y hacer botellas, decir con eso soluciona el tema. No, así no funciona. Aquí hay que ser responsables. Así como en su momento se dijo que endurezcamos las penas por ciertos delitos, a la final no hemos visto resultados. No hemos visto resultados porque el delincuente sabe cómo utilizar la justicia, sabe cómo utilizar los tribunales, y vemos que se los aprenden y a la puerta de la esquina ya están saliendo, utilizando a la justicia como una puerta giratoria por la que entran y salen. Y yo creo que el libre porte de armas no solucionaría el problema. Si actualmente vemos aquí en Quito como 2 transportistas con machetes estaban enfrentándose, no se diga ahora con el porte de armas. Tampoco podemos aquí convertir al Ecuador en el viejo oeste. Aquí tampoco puede reinar la ley de la selva. Yo creo que esa medida es populista, no cumple con especificaciones técnicas y en lugar de solucionar el problema, yo creo que más bien aquí vamos a ver delincuentes que van a cargar su permiso de armas y con eso no van a ser aprendidos y menos aún se les va a retirar esos objetos. Para concluir, Magíster, en el tema político parlamentario, hubo modificaciones a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la última etapa de Lenin Moreno, y acuérdese que se subió la votación que originalmente se necesitaba para destituir a un parlamentario. Antes era mayoría absoluta de los 137, equivalente a 70 votos, y eso se subió a mayoría calificada, 91 votos. Esto a la luz de los escándalos por los diezmos, ¿no? Desde algunos sectores se calificaba esa asamblea como la asamblea diezmera. Esta, la que está en funciones, se estrenó con la señora Bella Jiménez, de las filas de la izquierda democrática. Solo era la primera, mejor dicho, solo era la segunda vicepresidenta. Digo solo, claramente. Y fue la primera en quedar fuera en este periodo legislativo. Cierto es también que se incluyó como causal el impedimento de cobrar estos valores, porque antes solamente aparecía la causal de la prohibición de gestionar cargos públicos, pero eso era muy abierto, no tenía lo que ustedes, los abogados, califican como el criterio con la especificación necesaria, ¿no? Lo taxativo, dicen ustedes, no lo específico, porque la ley manda, prohíbe o permite. Pero hemos solucionado ese problema de tener asambleístas involucrados en estos escándalos. ¿Por qué la transparencia ha sido tan utópica en el Ecuador, doctor? Y no solo hablo del Parlamento, sino también del sistema judicial.
Lastimosamente yo veo que aquí existe un espíritu de cuerpo. Entonces, obviamente que en el Parlamento Nacional se trata de hacer una autodepuración, pero vemos que es una depuración selectiva. Para quien me cae mal, ahí sí lo destituyo de la Asamblea Nacional. Para quien me cae bien, me guardo la denuncia, me guardo los diferentes mecanismos de control político y fiscalización y no hago nada. Y yo creo que es responsabilidad de que, como usted lo señala, Jorge, que exista mayor transparencia y control en el país, no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito judicial. Y creo que es necesario justamente combatir estos actos de corrupción. Vemos que lastimosamente, por ejemplo, en el caso de la presidenta de la Asamblea Nacional, hace unos meses se indicaba que habían contratos bastante cuestionables respecto de la adquisición de algunos bienes y servicios. Veíamos que se estaba haciendo uso de la caja chica de la Asamblea Nacional para gastos personales de la presidenta en un spa. Veíamos que se hacían contratos de $6 una empanada, de almuerzos de 30, $50, mientras el país no tiene oportunidades, no tiene empleo y está tratando de conseguir el diario para poder parar la olla. Entonces aquí no solo es un tema de corrupción, sino un tema de indolencia. Y yo creo que es el momento de que, tanto en la Asamblea Nacional como en la función judicial y otros estamentos, se realice una lucha contundente a este tipo de actos. Porque no puede ser posible que en función de cierto tipo de cuestiones se trate de darle la espalda a los ecuatorianos. Y vemos que esas prácticas, lastimosamente, no nos dejan salir de esta grave situación, de esta grave crisis que estamos viviendo, no solo en lo político, sino en lo social. Y muestra de aquello, estimado Jorge, es que los ciudadanos ya no creen en las instituciones. Vemos que la Asamblea Nacional tiene un rechazo del 50%, es decir, que de 1 de cada 2 ecuatorianos no cree, no confía en la Asamblea Nacional. Lo propio pasaba en su momento con la Contraloría General del Estado cuando ya fue destituido el señor Celi. Veíamos que 2 de cada 10 ecuatorianos confiaban en la Contraloría, y es justamente por estos actos de corrupción. Ya es momento que los funcionarios respondan al país, no a los intereses personales, no a los intereses económicos, no a los intereses grupales. Es el momento que ya se depure la política y en cierta forma que eso pueda retornar la confianza en que tenemos los ecuatorianos en esas instituciones. Y lo más importante, como usted señalaba, Jorge, es la transparencia. Y yo celebro, por ejemplo, que se haga este proceso de fiscalización al presidente de la República en lo que tiene que ver con los Pandora Papers. El presidente de la República tiene que transparentar si es que efectivamente tiene bienes o capitales en paraísos fiscales. Estamos totalmente de acuerdo. Pero decir que no va a comparecer a la comisión, que no va a responder, eso sí me parece que puede ser un acto que al final del día puede rayar en un tema de no tener un compromiso con el país. Y también le parece bien, esto sí es la última, Magíster, también le parece bien que no se le haya concedido o asignado esa fiscalización a la Comisión Natural del Parlamento, sino que aparezca en la de Derechos Constitucionales. A ver, es importante precisar algunas cuestiones. Los 137 asambleístas tienen competencia para fiscalizar. Las 15 o 18 comisiones que actualmente existen en la Asamblea Nacional son competentes para fiscalizar. Por lo tanto, está totalmente habilitada la Comisión de Derechos Constitucionales para realizar esa fiscalización. Ahora, ¿qué pasa con la Comisión de Fiscalización? La Comisión de Fiscalización no es que tiene una competencia exclusiva y excluyente para fiscalizar. Ojo con eso. No es así. La única competencia exclusiva que tiene es para tramitar las solicitudes de juicio político. Si mañana el Pleno de la Asamblea Nacional, nuestros asambleístas, que son bastante ocurridos, deciden que un juicio político se tramite en la Comisión de Derecho de la Salud, ahí sí estamos mal. Ahí sí tenemos que cuestionar. Pero obviamente que en este caso una investigación, en este caso de los Pandora Papers, es totalmente viable. Pero aquí también es preciso hacer un señalamiento. Yo creo que la ciudadanía y dentro del Parlamento sí generó preocupación
que la Comisión de Fiscalización iba a investigar a domicilio, iba a investigar a Carondelet. Imagínese usted, Jorge, Clever, que mañana, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos vaya a la Casa Blanca a fiscalizarle al señor Biden. Eso sería imposible. Entonces es como el que el Bundestag vaya, en Alemania, vaya al Palacio de Gobierno de Estado a fiscalizar al primer canciller. Es imposible, es atado de los cabellos. Entonces, claro, uno se dice, ¿cómo se va a hacer una fiscalización, una investigación a domicilio? Y yo creo que eso generó algún tipo de preocupaciones, de rechazo por los parlamentarios, y tomaron la decisión que actualmente se está ejecutando, que es la fiscalización e investigación por parte de la Comisión de Derechos Constitucionales. Muchas gracias. Era el magíster André Benavides, constitucionalista y jurista. Hemos hablado Un de varios abrazo temas para con él. Sí, un abrazo y gracias por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M. Que le vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias, don Clever. Un cordial saludo para Jorge y todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Huancavelica.